Hoy que cantábamos todos los atributos también de la palabra de Dios, ¿verdad? Vimos que ella es perfecta, vimos que no tiene errores, vimos que es alimento para el alma, vimos que es como una espada, ¿verdad? Y, ¿sabe? Yo doy gracias a Dios por la palabra. Y comparto esto, hermanos, porque el mensaje que hoy vamos a compartir es un mensaje que me ha llevado 2 semanas estudiarlo, meditarlo, orarlo. Y sabe que, y al final me di cuenta de una cosa, hermanos, que de verdad, gracias Dios, porque nos amas tanto que nos dejas tu palabra. Y no solamente un pedacito de lo que hoy vamos a ver, sino tenemos 66 libros que Dios escribió intencionalmente para cada uno de nosotros. Qué bendición, ¿no? Así que damos gracias a Dios por su palabra. Dicho esto, quiero que abra su Biblia el día de hoy en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. ¿Me apoya poniéndose de pie y leyendo la palabra de Dios, hermanos? Vamos a hacer una cosa, mis hermanitos, de este lado leemos el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, ¿vale? Bueno, vamos a darle lectura en la Reina Valera 60, ¿vale? Dice la palabra de Dios de este lado: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Quiero que le pida conmigo al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y que podamos el día de hoy, hermanos, comprender su palabra. Oramos. Espíritu de Dios, tú que has inspirado las sagradas escrituras y que revelas las sagradas escrituras, te pedimos que el día de hoy te necesitamos con urgencia, que reveles a nuestro espíritu esta palabra, Señor, que has puesto delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Amados, esta es la tercera carta, o la carta de Pérgamo, ¿verdad? Es la tercera carta de nuestro Señor Jesucristo a sus amadas iglesias. Y como hemos dicho, aunque está dirigida a una iglesia en particular, tiene mucho
que ver con nosotros, que somos la iglesia también de Cristo. Y además de esto, cuando lees la introducción al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee. O sea, feliz, dichoso el que lee. Pero luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, por una sencilla razón es bienaventurado, porque el tiempo está cerca. El tiempo del regreso del Señor Jesucristo está cerca. Y Cristo manda cartas a sus iglesias para que sepamos qué es lo que va a venir en el mundo, pero también qué es lo que va a haber en el corazón de las iglesias de Cristo. Amén. Así que, dicho esto, quiero que comencemos a estudiar la carta en su bosquejo. El bosquejo de la carta es simple. Es la presentación del Señor Jesucristo, el mensaje del Señor Jesucristo a su iglesia y número 3, la promesa del Señor Jesucristo a sus iglesias. Si está listo, vamos a comenzar primero con la presentación del Señor Jesucristo a sus iglesias. Verso 12, conmigo, por favor, vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y leamos nuevamente. Dice la palabra de Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dicen esto. Vamos a meditar en esta primera frase, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Sí? ¿Saben una cosa, hermanos? Una de las cosas que de manera particular desde hace años me ha venido fascinando es leer en la Biblia buscando algún atributo del Señor Jesucristo. Y Apocalipsis, hermanos, es como el clímax de esa revelación de quién es Cristo. Y sabe que cuando tenemos ese conocimiento de quién es Cristo, nosotros como personas, como iglesia, podemos adorarle mejor, podemos servirle mejor, podemos hallar gozo en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque vamos conociendo que Jesucristo ya no es aquel hombre que anduvo en Galilea, que no tenía un lugar donde recostar su ser, que se invitaba a las casas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se nos borra esa imagen y ahora vemos a Cristo revelado. Y me atrevo a decir que tal como un día le veremos, así se revela Cristo. Entonces, hermano, le doy gracias a Dios por esta palabra de Dios, que es como un espejo que nos revela quiénes somos, pero también quién es Cristo. Ahora, en esta presentación de Cristo a su iglesia, Él, fíjese que se revela a su iglesia y a nosotros como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Así se revela. Como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora, mis amados, ¿qué nos revela esto? O sea, por un momento, pon en tu visión de tu mente a un Cristo que se revela portando una espada aguda de 2 filos. Ahora, para comprender esto, hermanos, permítame hacerle
o permítame comentarle un poquito acerca del contexto histórico de la ciudad de Pérgamo. Y Pérgamo era una ciudad dominada por el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, hermanos, poseer el derecho a la espada era símbolo de poseer poder y autoridad suprema. El gobernador romano, hermanos, que portaba la espada, tenía el derecho de juzgar y tenía el derecho de administrar justicia y tenía el derecho de decidir quién vivía o quién moría. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, fíjese, se presenta ante la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda, la de dos filos, es para revelarles primeramente a ellos y a nosotros lo siguiente. Primero, que Él es el soberano de los reyes. ¿Puede comprender esto? O sea, Él es el soberano de los reyes. No hay ningún rey por encima de Él. Él es soberano. Está por encima. Es grande, es supremo. Porque Él es el rey. Y en segundo lugar, Él es el todopoderoso. Él es el todopoderoso, como dice Apocalipsis 1:8. Ahora, imagine, hermanos, esto. Jesucristo es el todopoderoso. El que hizo la creación con una palabra. El que sostiene la creación con una palabra. El que nos salvó, el que murió por nosotros, es el Todopoderoso. En tercer lugar, hermanos, cuando Él se presenta de esta manera, también nos está diciendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Se da cuenta de esto? Entonces, ahora compare lo que le estoy diciendo con la imagen pobre y raquítica de un emperador, quien lo ha nombrado una comisión portando una espadita. ¿Se da cuenta de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y la humillación de lo que es el ser humano? Ahora, pero el hecho, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo porte una espada, no solamente habla de su persona, también habla de sus acciones. Y el hecho que Él tenga una espada o la espada aguda, la de dos filos, significa que Él tiene la autoridad absoluta para juzgar y ejecutar sentencia contra algo impropio que haya en su iglesia. Entonces, hermanos, ese es Cristo. Su palabra, hermanos, es la que puede penetrar en el corazón humano y puede separarnos del pecado. Eso es también lo que simboliza. Entonces, mis amados, mire, cuando comprendes esto, ¿cómo deberíamos reaccionar ante eso? Primero, de manera personal, hermanos, yo sentiría reverencia ante Él.
¿Sí? ¿Por qué? Porque esta revelación me hace sentir a mí admiración por Él. Me hace ver la grandeza de su poder. Me hace ver la grandeza de su santidad, la grandeza de su justicia. Pero hay algo más, hermanos. De manera personal, a mí me hace sentir tener temor reverente a Cristo Jesús. Entendiendo que el temor no es miedo, sino reverencia, amor, obediencia a Él y a su palabra. Porque una sola palabra de Él, ¿sabe qué puede hacer? Decidir quién vive y quién muere eternamente. ¿Te das cuenta de eso? A veces es difícil comprender esto, pero eso es lo que hace. Pero también su palabra, hermanos, tiene poder para edificar nuestras vidas. Pero también su palabra tiene poder para emitir juicio sobre nuestras vidas. Ese es Cristo, hermanos. Y nosotros le alabamos. Nosotros le bendecimos. ¿Se da cuenta que hay gente que no tiene temor de Cristo? Lo tratan como si fuese, no sé, su amigo, su cuate. Y sí es cierto que Él dice que es nuestro amigo, pero no olvidemos que Él también es Dios. Ese es Cristo. Y Romanos capítulo 13, versos 3 al 5 dice, hablando de los magistrados terrenales que llevan la espada, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, si un hombre mortal tiene esa autoridad para enjuiciar a una persona que hace lo malo, ¿cuánto más el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Por eso Cristo dijo, no teman a los hombres, lo único que pueden hacer es quitarles la vida. Teman a Dios, que es el que puede mandarnos a una eternidad, a un infierno. A Él debemos temer. Entonces, esa es la presentación de Cristo. Ahora vamos a ver el mensaje del Señor Jesucristo a su iglesia. Dice la palabra de Dios, verso 12, todavía estamos ahí. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahora, nosotros, ¿verdad? Una vez que hemos leído quién es Cristo, ahora nuevamente Cristo, hermanos, comienza elogiando a su iglesia. Y Él le va a decir varias cosas que también son ejemplo para nosotros. Por ejemplo, el hecho de que le escriba al ángel de la iglesia, que como ya hemos dicho es el mensajero de la iglesia o el pastor de la iglesia o el diácono o el que estaba a cargo de la iglesia, ¿verdad? El hecho que le escriba muestra que él sabe, conoce todas las cosas, muestra que él tiene interés en esa iglesia en particular, muestra que es un Dios cercano y por eso, ¿verdad?, le escribe a esa iglesia y por extensión a nosotros hoy en día.
La iglesia de Pérgamo, hermanos, no nos dice la Biblia cuándo se fundó, pero es muy probable que esta iglesia se haya fundado con el ministerio del apóstol Pablo estando en la iglesia de Éfeso. Pero el punto es, mis hermanos, que él le escribe a esta iglesia. Y ahora sí comienza en el versículo 13 diciendo, ¿qué dice? Yo conozco, ¿verdad?, tus obras, yo conozco tus obras. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, es decir, yo sé tus obras, ¿no? Y esto, hermanos, esta sencilla palabra, viniendo de Cristo, ¿verdad?, nos da a entender que Él no es un Dios injusto, ¿verdad? Que no es un Dios lejano, que no es un Dios indiferente a lo que la iglesia vive o a lo que la iglesia hace. Él sabe todo lo que tú y yo hacemos. Él sabe todo. Y amados, a esta iglesia le dice lo siguiente, yo conozco tus obras, y luego le dice, ¿y dónde moras? ¿Y dónde está el trono de qué dice? De Satanás. O sea, Cristo, hermanos, está diciendo que Él conoce las dificultades, conoce los sufrimientos, conoce los peligros a lo que la iglesia se enfrenta por vivir en un lugar difícil. Y Pérgamo, hermanos, es un lugar difícil para ser cristiano, porque en Pérgamo ser discípulo de Cristo era sinónimo de ser mártir de Cristo. Ahora, ¿por qué es peligroso ahí? Bueno, hay 3 razones. La primera es porque Satanás ahí tiene su trono. Es como, imagínense esto, ¿verdad? Algunos de nosotros vivimos en una privada, ¿verdad? A lo mejor con vigilancia. Pero imagine que viviera, que usted estuviera rodeado de pura gente mala, de puros vecinos malos, ¿no? De puros vecinos que le hacen la vida imposible. ¿Sería vida para ustedes? ¿Sería difícil para ustedes? Pues sí. Entonces, esta iglesia en particular vivía no con vecinos difíciles, vivía con el inventor del mal, vivía con el mismo diablo a su alrededor. Esto, hermanos, no es fácil, no es sencillo. Ahora, entonces, ¿por qué es un lugar difícil, Pérgamo? Porque ahí mora Satanás, ahí gobierna Satanás, y ahí se hace la ley de Satanás. Imagínese que ahí llegue a vivir un cristiano, pues obviamente Satanás le va a hacer la vida imposible hasta llevarlo a la muerte. Y ahí está. En segundo lugar, hermanos, Pérgamo era un lugar porque allí se adoraba a Satanás. La historia dice que en ese lugar estaba el colosal trono a Zeus, donde la gente acudía a adorarlo. Igualmente en Pérgamo estaba el santuario a Esclepio o Esculapio, que es el dios o es el símbolo del dios de la medicina, y ustedes lo han visto, que tiene en su vara tiene una serpiente.
Lo mismo, el trono de Zeus estaba adornado con serpientes. Ahora, la serpiente, desde el Génesis, pues es un animal que para los cristianos representa a Satanás. Y ahí la gente iba y adoraba, quemaba incienso y adoraba ahí. Y ahí estaban pues todos esos dioses pergaminenses. Y ahora usted va a decir, bueno, pero ¿por qué dices que Satanás era adorado si se adoraba a Zeus, si se adoraba a otros dioses? Porque adorar a otros dioses que no sea Dios es igual a adorar a Satanás. Por ejemplo, si me puedes apoyar poniendo 1 Corintios capítulo 10, versos 19 al 20, ahí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 10, 19 al 20, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a Zeus lo sacrifican? ¿A quién? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso es, hermanos. Entonces, ¿era difícil? Sí. ¿Por qué? Porque ahí se adoraba a Satanás. Pero también, hermanos, vivir en Pérgamo era muy difícil porque Pérgamo era el centro imperial y administrativo de Asia. Y como tal, hermanos, era la primera ciudad de Asia que apoyaba abiertamente la adoración al imperio. Allí, hermanos, cada año, cada ciudadano tenía que presentarse delante del emperador, ya sea que éste estuviera, ya sea un emperador muerto o un emperador vivo, quemar incienso y decir César o el que estaba en turno es divino, es el Hijo de Dios, es el Señor de señores. Y ya, quemabas incienso y ya se iban y cumplían. Pero sabe, hermanos, una persona que ha entendido lo que ha hecho Jesucristo por él o por ella, que no ha hecho más que amarle y colmarle de bien, ¿cómo puede traicionarlo y decir, César es el Hijo de Dios, César es divino, César es el Señor? ¿Cómo puede traicionarlo? Pues obviamente nunca lo va a hacer, porque prefiere morir antes que hacerlo. Pero hermanos, y ahí estaba la iglesia, hermanos, en ese lugar difícil, obligados a que hicieran eso. Pero la iglesia de Pérgamo vemos que nunca hizo eso. ¿Qué es lo que dice Cristo? Verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero, ¿qué dice? Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Wow, hermanos, qué ejemplo de esta iglesia tan preciosa, que a pesar del lugar difícil donde vivían, a pesar de la persecución, a pesar del martirio que significaba ser creyente, ellos, hermanos, retuvieron el nombre de Cristo.
y no negaron su fe en Cristo. No se desviaron de la fidelidad a Cristo ni de las verdades principales de la fe cristiana. Wow, eso es impresionante. Y luego dice, ni aún en los días de Antipas, que fue martirizado, que fue muerto entre vosotros. Déjeme decirle algo de esto. Primero, no sabemos mucho acerca de este amado creyente llamado Antipas, pero Cristo lo honra llamándole como mi testigo fiel, título que solamente a Cristo corresponde. Y luego dice que probablemente este Antipas no era miembro de la iglesia de Pérgamo, sino que Antipas fue llevado a Pérgamo para ser juzgado, como se hacía con muchos otros mártires de la fe cristiana, donde eran llevados de todas las provincias para que fueran a Pérgamo y ahí fueran juzgados. Y ahí el emperador decidía quién vivía y quién moría. Y ante este tribunal fue llevado a Antipas. Y la tradición dice, no la Biblia, la tradición dice que se le dio un poco de incienso y se le llevó ante el emperador y le dijeron, toma el incienso, llévalo ante el emperador y declara esto, que el emperador es el Señor. Declara que el emperador es divino. Y Antipas, como le he dicho, era un creyente que había entendido lo que Cristo hizo por él. Había amado a Cristo, había abrazado la fe. Y dijo, no, yo no puedo hacer esto. En lugar de eso declaró, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es divino. Y entonces la tradición dice que el procónsul, enfurecido por la respuesta, mandó que lo metieran en un becerro hecho de cobre y ahí, en el espacio que llevaba por dentro este becerro, lo encerraron, le prendieron lumbre y lo tostaron. Ahora, y Satanás estaba haciendo todo esto, ¿sabe para qué? Para amedrentar a la iglesia de Pérgamo. Y por eso Cristo les dice, no negaron mi fe, ¿verdad? No negaron el nombre de Cristo, a pesar de lo que Satanás estaba haciendo para infundirles temor. Hermanos, qué ejemplo tan maravilloso de esta iglesia. Muchos comentaristas, pastores, veo que, la iglesia pagana. No era pagana, hermano. Era una iglesia que estaba firme en su fe. Hermanos, fue valiente, fue determinada, fue fiel a Cristo, resistió las presiones y las amenazas externas. Y por ello, Cristo la elogia por su fe, por su valentía. Cristo la elogia. Hermanos, así me gustaría ser. Un creyente fiel a sus convicciones. ¿Vamos a sufrir por eso? Sí. Pero hermanos, ¿qué nos ha hecho Cristo de malo? ¿Como para negarlo? No nos ha hecho más que amarnos
y darnos vida y vida eterna. No ha hecho más Cristo que perdonar nuestros pecados, justificarnos delante del Padre, adoptarnos como sus hijos. Eso ha hecho Cristo. ¿Es bonito entonces retener la fe? Sí. Y eso queremos, ser y hacer como la iglesia. Amén. Ahora, esta iglesia, fíjese, ahora tiene también de parte de Cristo un reproche. Porque somos humanos. Nuestra vida muchas veces se parece a ese jueguito. No recuerdo bien, un jueguito que tienes un martillo y le aprietas aquí y sale por acá y a cada rato tienes que estar hasta que venzas todos esos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? Es un cuadro que lo juegan los niños con un martillo y sale el palito y lo pones, le sumes y se sale por otro lado. Así es la vida muchas veces. Mire, la iglesia de Éfeso, por ejemplo, sana doctrina. Pero le faltaba ¿qué? Amor. O sea, no hay iglesia perfecta. A donde vayamos, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por personas imperfectas. Y bueno, hermanos, aquí tiene pues la iglesia un reproche. Y vamos a leer el reproche. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿A qué cosas más? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, lo que yo aborrezco. Dos doctrinas, hermanos, estaban haciendo mal a esta iglesia. Ahora fíjese cómo es la vida, hermanos, y cómo es la vida cristiana. La iglesia estaba resistiendo bien a las presiones externas. Pero tristemente estaba cediendo terreno internamente a las presiones del enemigo. Como dice un comentarista, Satanás no había podido atacarlos como león rugiente, pero estaba ganando terreno como serpiente. ¿Por qué? Porque la iglesia de Pérgamo era una iglesia donde se estaba tolerando las falsas doctrinas de Balaam y de los nicolaítas. Muchos comentaristas dicen que estos falsos creyentes o falsos maestros entraron encubiertamente y estaban influenciando a la iglesia de esto. Ahora, ¿cuál es la doctrina de Balaam? Porque se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Y quiero decirles que la doctrina de Balaam, hermanos, no consta tanto de un conjunto específico de enseñanzas, no, sino más bien de un patrón de conducta, de un estilo de vida. ¿Se da cuenta de eso? Yo puedo enseñarles doctrina cristiana, pero no les va a causar mucho impacto como lo que vean en mí. ¿Se da cuenta? Entonces, este patrón de vida, ¿verdad? Es el que estaba poniéndose en práctica en la iglesia de Pérgamo. Ahora, ¿qué estilo de vida llevaba Balaam?
Y quiero decirles que Balaam hasta cierto punto era un profeta auténtico, porque tenía dones auténticos. Pero su estilo de vida, hermanos, era pagano. ¿Por qué? Porque corrompió su ministerio por la avaricia de su corazón o por amor al dinero. Por eso se corrompió. Y dice Cristo, enfáticamente le dice a la iglesia de Pérgamo que este Balaam, en lugar de enseñar la palabra de Dios, le enseñó a Balac, rey de los moabitas, a poner tropiezo a los hijos de Dios. ¿Cómo les enseñó a poner tropiezo? Bueno, déjeme darle un poquito de contexto de esto. La historia de Balaam usted lo puede leer en el libro de Números, capítulo 22 y 25. Y en estos capítulos podemos leer que el rey moabita, temeroso de ser destruido por los israelitas cuando estos iban camino a la tierra prometida, le ofreció dinero a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel y así no ser conquistado y destruido por el pueblo de Israel. Ahora fíjese bien. Tú siendo cristiano, por ejemplo, ¿no? Que alguien venga y te diga, te voy a pagar cierta cantidad de dinero porque ores para que fulano de tal sea maldecido por Dios. ¿Lo harías? No, ¿verdad? O sea, nuestra naturaleza es bendecir, no maldecir. Y nosotros sabemos que delante de Dios maldecir a una persona está mal. ¿Sí se da cuenta? Ahora, pero Balaam, por la cantidad de dinero que le ofrecía el rey Balac, consideró hacerlo. Y fue y consultó a Dios. Y le dijo, oye, ¿cómo ves que Balac me está ofreciendo mucho dinero para que yo maldiga a tu pueblo? Y esto no lo hizo una vez, lo hizo 4 veces. Y Dios no se lo permitió. Y entonces, Balaam, como era un hombre avaricioso, un hombre codicioso, dijo, bueno, pues tengo que idear un plan para ganarme el dinero del rey. Y entonces, tanto Moisés como Cristo dicen que Balaam aconsejó a Balac lo que debía de hacer. Le dijo, ¿sabes qué? Dios ha dicho que no se mezclen con las naciones vecinas. Entonces, pero tú manda a las mujeres, estoy parafraseando las cosas, pero tú manda a las mujeres más bonitas a la nación, al pueblo de Israel. Y vas a ver cómo ellos van a caer en fornicación. Y vas a ver cómo Dios se va a enojar con ellos y así se van a debilitar. Y así lo hizo. ¿Y quiere ver lo catastrófico que fue? Quisiera que me ayude a leer en la pantalla el libro de Números, capítulo 25, del 1 al 9. Yo sé que ya se cansó. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. ¿Vale? Vamos a leerla. Tú no, porque tú tienes a la niña. Vamos a leerla todos juntos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Moraba, todos juntos, 1, 2, 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales
invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 25,000. Hasta ahí. 24,000, perdón, ya le puse un 5. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Había necesidad de esto? Pues no. Dios les había dicho a Israel que no fornicara que no se metiera con las mujeres de los pueblos donde iban a pasar. Sí, se lo había dicho. Pero ¿qué hace el pueblo? Ignora la palabra de Dios y dijo: pues ahí voy. Es cierto, Balán les puso el tropiezo, sí es cierto, pero ellos también tomaron la decisión de hacerlo. Entonces, hermanos, esto estaba sucediendo, ¿verdad?, en la iglesia de Pérgamo. Entraron personas infiltradas a la iglesia y en lugar de enseñar la palabra de Dios, en lugar de enseñar la santidad del creyente, la mortificación del pecado, estaban enseñando lo contrario. Estaban enseñando una doctrina que justifica su conducta licenciosa. Campbell Morgan dice esto: es como si Cristo dijera a su iglesia: tienes personas ahí que siguen la conducta de Balán. Tienes personas ahí que para poder comer las cosas sacrificadas a los ídolos y poder permitirse el pecado de fornicación, están sosteniendo una doctrina que excusa estos males. Estas personas que están promocionando esto dentro de la iglesia creían que podían asistir a las fiestas paganas, comer de lo sacrificado a los ídolos, participar de toda su depravación e inmoralidad sexual, y luego el día de reunión venir y adorar a Dios. Pero eso no es posible. Eso no es posible. No es aceptable esa adoración delante de Dios. Ellos creían que la gracia del Señor Jesucristo con las que nos salvó es como una licencia para pecar. Eso es imposible. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que quiera ser amigo del mundo, que dice, se constituye enemigo de Dios. Ese era el error que estaba pasando ahí. Eso era lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál era el error? ¿Cuál era el error, hermanos? El error de la iglesia fue verse lenta.
indiferente ante tales creencias de estas personas. La iglesia de Cristo no estaba confrontando la perdón con la palabra de Dios. Ahora, ¿era malo comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Era malo la fornicación? Pues obvio que sí. Eso ya estaba establecido desde el concilio de Jerusalén. Vamos a verlo, por ejemplo, en Hechos 15:29. ¿Me puedes apoyar? Porque alguno dirá, ¿qué tiene de malo, verdad? Pero hay dos cosas que se le prohíben al cristiano. Hechos 15, sí te dije, Hechos 15:29. Dice la palabra de Dios, que os abstengáis ¿de qué? ¿De qué? Otra vez, que se abstengan ¿de qué? De sangre, de ahogado y ¿de qué? ¿Cuáles cosas? Si os guardáis bien, pásala bien. O sea, ¿hay dificultad para entender eso? Entonces, no comas lo sacrificado a los ídolos, no comas la sangre de los animales, no cometas fornicación. Son cosas que ahí están establecidas. Ahora, si eres más sabio que Dios, pues hazlo. Pero dice, no lo hagas. O sea, ahora, Dios no te dice, no hagas eso porque te voy a castigar. No lo hagas por tu bien. Te vas a matar. Y hermanos, si esto está pasando ahí, en vez de confrontarlos con la palabra de Dios, se están viendo lentos. No los están guiando al arrepentimiento, no los están sacando del error y en última instancia, hermanos, no están considerando expulsarlos de la iglesia. Por esta razón, Cristo les dice, iglesia, despierta. Tienes ahí los que se juntan contigo, los que dicen adorar, esas personas están promocionando doctrinas que van en contra de la fe cristiana. Haz algo. Ahora fíjate que no solamente le dice al pastor, le dice a quién. Fuerte, hermanos, ¿a quién le dice? A toda la iglesia, hermanos. Todos nosotros, hermanos, somos responsables delante de Dios de esta comunión que tenemos aquí en Cristo Jesús. Todos somos iguales delante de Dios, tenemos funciones diferentes, pero todos somos responsables de lo que se habla, de lo que se predica en este lugar. El pastor obviamente tiene mayor responsabilidad, pero hermano, si tú estás viendo algo que el pastor no ve o no quiere ver, pues tu responsabilidad es, oye hermano, está pasando esto. Martín Lutero dijo que eres responsable no solo por lo que dices, sino por lo que no dices. Entonces, hermanos, ese era el problema. Y la iglesia tiene que actuar de inmediato. Y luego entonces viene el mandato. Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti. O sea, miren hermanos, o sea, ¿qué necesidad hay de que Cristo enfrente a la iglesia? O sea, no hay necesidad de eso. Pero le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, Cristo les está mandando, ¿verdad? Un mandato tajante a la iglesia de Pérgamo.
ordenándoles que se arrepientan, hermano, que hagan un cambio radical en su manera de pensar, que ya no toleren este tipo de cosas y que las exhiban o las saquen o hagan disciplina en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque esta doctrina va a llevar a la destrucción de la iglesia. Y hermanos, dice que la falta de arrepentimiento traería espada o juicio. La falta de arrepentimiento, hermanos, también, ¿verdad?, haría que Dios se moleste contra la iglesia y contra las autoridades de la iglesia por no amonestar a esta persona. Y es que a veces, hermanos, ¿sabe qué pasa? Que queremos quedar bien con las personas antes que a Dios. Ay, no, pues no sé, espero que no haya nadie aquí que se llame Petra, ¿no? Ah, pues es Petra, y es que Petra, fíjate que es este. No le digas nada. No, hermanos, si amamos como Cristo, también hay que corregir. Vamos a hacer una aplicación de esto. ¿Qué hay de nosotros, hermano? Ya olvídese un poquito de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Sí? Primero, el elogio por las obras. ¿Qué obra quieres que Cristo un día te elogie? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Estás sirviendo con power, con punch, con gozo? ¿O ya también comienzas a debilitarte, ¿verdad? Y ya nada más haces las cosas porque se tienen que hacer? Esas obras no las elogiará Cristo. Hablando de los elogios de la fe, ¿nos estamos manteniendo firmes en la fe? Yo espero que sí, hermanos. Mantengámonos firmes. Dios necesita gente fiel. Hablando de la amonestación de Cristo, ¿verdad? Pero tengo estas cosas contra ti. Esto fue duro, Señor, para mí el saber que constantemente tengo que analizar mi corazón para ver cómo está. ¿Sí? A lo mejor ya estoy consintiendo pecados que antes no me permitía. Y es que es tan sutil, de verdad, hermanos, es tan sutil el enemigo que cuando menos acordamos, ya estamos haciendo cosas que no hacíamos. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Otra cosa, todavía un poquito más. Hay pecados en mi núcleo familiar que estoy justificando. O sea, mi núcleo familiar, hablo cuando está el papá, la mamá y los hijos que todavía están en el hogar. ¿Estoy tolerando eso? Ahora no digo que saque la espada y ¡fum! Corte, no, o sea, hay maneras. Hable, ore, hable. La última, hermanos, hablando del mandato de Cristo, arrepiéntete. Soy humilde, hermanos, así como para considerar esto. Eso sería hermoso. La última, y nos vamos. La promesa de Cristo. Qué hermosa es la promesa de Cristo. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Sí? Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué bonito, hermanos. Primero, el derecho de comer del maná o el pan que descendió del cielo, o sea, de Cristo mismo. Segundo, y esto me gusta, hermanos. ¿Le gusta su nombre? ¿A cuántos les gusta su nombre? Gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, a todos nos gusta. De hecho, son las palabras más dulces sobre la tierra cuando escuchas tu nombre. Pero ¿sabes qué? Dios quiere darte un nombre mejor. Y no solamente, fíjate, no solamente un nuevo corazón, no solamente una nueva criatura, sino un nuevo nombre. Eso promete Dios. ¿Para quiénes? Para el que tiene oído y oye y hace lo que Dios dice que hagamos. Esto es algo hermoso, hermanos, precioso. Vamos a dar gracias en esta mañana. Bendito Dios, te amamos, porque en todas estas cartas no veo más que amor, amor firme, preocupación por tu iglesia. No veo más que señalamientos para ir por tu camino, Señor. De verdad, Cristo Jesús, gracias por amarnos tanto. Y así como el Padre promete un nuevo corazón para aquel que recibe a Cristo y se entrega a Él, así, Señor, danos un nuevo corazón. Padre, que te ame a ti, que se mantenga lejos de la distracción del mundo y que podamos influir para bien, Señor, en nuestro lugar de trabajo, en donde estemos. Que seamos esa bendición, Señor. Ayúdanos, Padre. Y si ya hemos, Padre Celestial, si ya hemos recorrido o nos hemos desviado del camino, qué tan precioso es tu amor que nos dices, arrepiéntete, vuelve, cambia tu manera de pensar, vuélvete. Qué bendición, porque mientras hay vida, tenemos esperanza de hacerlo, Señor. Qué bendición, Padre, nos espera cuando nosotros hacemos lo que dices. Qué bendición, Señor, es caminar por tus caminos, Padre, y tener paz en nuestro corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.